Hay decisiones que uno toma pensando que está haciendo lo correcto, y con el tiempo aprende a no volver a mirarlas demasiado. Como si dejarlas quietas fuera la única forma de seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando algo pequeño empieza a desordenar esa versión que llevas años sosteniendo? En esta historia, todo empieza con una promesa que parecía olvidada, hasta que un día vuelve, pero no como recuerdo, sino como una duda. Y cuando esa duda aparece, ya no se trata de lo que pasó, sino de lo que nunca quiso ver. Marta no necesitaba mirar el reloj para saber la hora. Su cuerpo ya se había acostumbrado a una rutina que no cambiaba: bajar antes que todos, revisar la cocina, ajustar las cuentas del día anterior, asegurarse de que cada detalle estuviera en su lugar. La pensión funcionaba como un sistema preciso, casi mecánico, donde cada cosa ocurría cuando debía ocurrir. Y eso, durante años, le había dado una tranquilidad difícil de explicar. Había aprendido a sostener ese orden con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Los huéspedes entraban y salían, algunos por días, otros por semanas, pero ninguno lograba alterar realmente la dinámica que ella había construido. Era amable cuando era necesario, distante cuando lo sentía conveniente. No había espacio para involucrarse más de lo debido. Así funcionaba mejor. Sin embargo, en los últimos días, algo había empezado a desacomodarse. No era algo evidente. No había ocurrido ningún evento importante ni ningún problema grave. De hecho, si alguien le hubiera preguntado, Marta habría respondido que todo estaba igual. Pero no lo estaba. Había pequeños detalles que comenzaban a llamar su atención de una forma que antes no sucedía. Un huésped nuevo, por ejemplo, que no hacía nada fuera de lo común, pero que tenía una manera de quedarse en silencio, de observar sin parecer hacerlo, que le resultaba incómoda. No era desconfianza exactamente, era otra cosa. Algo más difícil de nombrar. También estaban esas sensaciones repentinas, como cuando se detenía en medio de una tarea sencilla y sentía que algo no terminaba de encajar. Una especie de pausa involuntaria, breve, pero suficiente para incomodarla, como si su propia memoria le estuviera jugando una pequeña trampa. Al principio lo ignoró. Se dijo que era cansancio, que quizá estaba trabajando más de lo normal o durmiendo menos de lo que necesitaba. Ajustó algunos horarios, trató de enfocarse más en lo práctico, en lo concreto. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, empezó a hacerse más persistente. Una tarde, mientras ordenaba unas habitaciones que habían quedado vacías, encontró algo que no debía estar ahí. No era importante en sí mismo, ni tenía un valor especial, pero había algo en ese objeto, en la forma en que estaba colocado, en el lugar donde apareció, que la hizo detenerse más de lo necesario. Lo sostuvo unos segundos, sin saber exactamente por qué. Y entonces, sin previo aviso, un recuerdo apareció. No fue claro. No fue completo. Fue más bien una sensación asociada a una imagen difusa, como si algo que llevaba mucho tiempo guardado hubiera encontrado una grieta por donde volver. Una promesa. Eso fue lo primero que logró identificar. Una promesa que, durante años, había permanecido en algún lugar donde no hacía ruido. Marta frunció el ceño, como si ese simple gesto pudiera ordenar lo que estaba sintiendo. No era la primera vez que pensaba en el pasado, pero esta vez era distinto. Había algo en ese recuerdo que no terminaba de acomodarse con la versión que ella había sostenido durante tanto tiempo. Algo pequeño, pero lo suficiente como para incomodarla. Dejó el objeto donde estaba y continuó con su trabajo, intentando recuperar el ritmo habitual. Pero ya no era lo mismo. Cada movimiento parecía un poco más lento, cada decisión un poco menos automática. Esa noche, mientras revisaba las cuentas en la cocina, volvió a sentirlo.
La idea apareció sin pedir permiso, ¿y si no fue exactamente como lo recordaba? No era una pregunta que Marta soliera hacerse. Durante años había construido una forma de entender lo ocurrido, una versión que le permitía seguir adelante sin detenerse demasiado. Cuestionarla no tenía sentido. O al menos, eso había creído siempre. Pero ahora, por primera vez, esa seguridad comenzaba a mostrar una grieta. No era algo que pudiera explicar con claridad. No tenía pruebas ni hechos concretos que la contradijeran. Solo eran sensaciones, pequeños desajustes, detalles que no coincidían del todo. Y aún así, eran suficientes. Marta cerró el cuaderno con más fuerza de la necesaria y se quedó unos segundos en silencio. La pensión estaba tranquila, como siempre a esa hora. Todo parecía en orden. Todo estaba exactamente donde debía estar. Menos ella. Porque aunque intentara convencerse de que no pasaba nada, algo ya se había movido. Y esta vez, no parecía dispuesto a quedarse quieto. A la mañana siguiente, Marta se levantó unos minutos antes de lo habitual, como si su cuerpo hubiera decidido adelantarse a algo que todavía no terminaba de entender. Bajó a la cocina con la misma precisión de siempre, pero su atención ya no estaba completamente en lo que hacía. Cada movimiento parecía correcto, aunque por dentro había una especie de ruido constante que no lograba apagar. Intentó seguir como siempre. Revisó las habitaciones, organizó los horarios, atendió a los huéspedes con esa cordialidad medida que había perfeccionado con los años. Pero algo había cambiado. Ya no era solo una sensación pasajera. Ahora era una presencia insistente, como una idea que se repite aunque uno no quiera pensar en ella. En medio de tareas simples, su mente volvía una y otra vez al mismo punto. A esa promesa. A ese recuerdo incompleto que ya no lograba sostener con la misma firmeza. Y cada vez que intentaba ordenarlo, algo no encajaba del todo. No era un error evidente. No había una contradicción clara que pudiera señalar. Era más sutil. Como si una parte de la historia hubiera sido acomodada con el tiempo para hacerla más llevadera, pero ahora esa forma ya no resistía. 2 días después, decidió salir más temprano de la pensión con la excusa de hacer unas compras. Caminó por calles que conocía de memoria, pasando por lugares que habían formado parte de su rutina durante años. Sin embargo, esa mañana todo le parecía ligeramente distinto. No porque hubiera cambiado realmente, sino porque ella lo estaba mirando desde otro lugar. Se detuvo frente a una tienda donde solía entrar de vez en cuando. Dudó unos segundos antes de hacerlo, como si ese simple gesto implicara algo más que una compra cualquiera. Al entrar, el ambiente le resultó familiar, pero al mismo tiempo incómodo. No por el lugar en sí, sino por lo que empezaba a remover en su interior. Mientras recorría los pasillos sin un objetivo claro, una imagen volvió a aparecer. Más nítida que la vez anterior. Ya no era solo una sensación difusa. Ahora había detalles. Una escena breve, incompleta, pero suficiente para generar una inquietud más concreta. Recordó una conversación. No las palabras exactas, pero sí el tono, la tensión que había en ese momento. Y junto con eso, una certeza incómoda, había algo que no había querido ver. Marta se detuvo en seco, sosteniendo un producto que ni siquiera recordaba haber tomado. Por primera vez, la duda dejó de ser una molestia vaga y empezó a sentirse como algo más profundo. Más real. Pagó lo que llevaba casi sin prestar atención y salió rápidamente. El aire de la calle le pareció más frío de lo normal. Caminó sin rumbo fijo durante unos minutos, intentando recuperar el control que siempre había tenido sobre sí misma. Pero esta vez no era tan fácil. La figura de esa persona comenzó a tomar forma con más claridad en su mente. Durante años, había evitado pensar en ella más de lo necesario. Había reducido su presencia a un recuerdo lejano,
a algo que pertenecía a otra etapa de su vida. Pero ahora, ese esfuerzo parecía inútil. La imagen volvía una y otra vez, con más fuerza, con más detalles. Y lo más incómodo no era solo recordarla. Era la posibilidad de que todo lo que había construido alrededor de ese recuerdo estuviera incompleto. Al regresar a la pensión, Marta notó que su forma de relacionarse con los demás había cambiado ligeramente. No era algo evidente para cualquiera, pero sí para ella. Se distraía con más facilidad, respondía con menos seguridad, incluso dudaba en decisiones que antes tomaba sin pensar. Un huésped le hizo una pregunta simple sobre su estadía, y Marta tardó unos segundos más de lo habitual en responder. No porque no supiera qué decir, sino porque su mente estaba en otro lugar. Esa desconexión comenzó a incomodarla más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Por la tarde, mientras revisaba unos registros en la recepción, volvió a aparecer esa pregunta que había intentado evitar. ¿Y si no fue exactamente como lo recordaba? Pero esta vez no se quedó en una simple duda. Empezó a desarrollar otras posibilidades. Pequeñas variaciones que, al principio, parecían insignificantes, pero que poco a poco empezaban a cambiar el sentido completo de lo ocurrido. Y entonces apareció otra idea, más difícil de sostener. ¿Y si había estado protegiendo algo, por razones equivocadas? Marta sintió una tensión en el pecho que no logró disimular del todo. No era miedo exactamente, pero se acercaba. Era la sensación de estar a punto de descubrir algo que no estaba segura de querer ver. Durante años, había creído que su decisión había sido necesaria. Incluso correcta dentro de lo que podía manejar en ese momento. Esa convicción le había permitido seguir adelante sin mirar atrás. Pero ahora, esa seguridad comenzaba a desmoronarse lentamente. Y lo hacía desde adentro. Esa noche, la pensión volvió a quedar en silencio. Todo parecía igual que siempre. Los huéspedes en sus habitaciones, los pasillos ordenados, las luces en su lugar. Pero Marta no logró encontrar la calma de otros días. Se quedó sentada más tiempo de lo habitual, mirando un punto fijo sin realmente verlo, pensando, pero sin llegar a una conclusión clara. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta. Y lo que más le inquietaba no era no tenerla. Era empezar a sospechar que, tal vez, nunca la había tenido del todo. La duda ya no era algo que podía ignorar. Y cada vez parecía más evidente que no iba a desaparecer sola. Los días siguientes no trajeron respuestas. Trajeron más preguntas. Marta continuó con su rutina, pero ya no era la misma rutina de antes. Ahora cada acción parecía atravesada por una especie de doble pensamiento. Mientras revisaba cuentas, organizaba habitaciones o atendía a los huéspedes, una parte de ella seguía trabajando, y otra se quedaba detenida, reconstruyendo algo que no terminaba de cerrarse. Lo que antes había sido un recuerdo lejano ahora empezaba a ocupar espacio real en su día a día. No apareció de golpe. Fue acercándose de forma gradual, casi imperceptible, primero como una sensación, luego como una imagen, después como una secuencia más completa. Y con cada paso, esa persona que durante años había mantenido a distancia se volvía más presente. No la veía. No hablaba con ella. No había un encuentro directo. Pero empezaba a estar en todas partes. Una mañana, mientras salía a hacer un trámite fuera de la pensión, Marta pasó por una calle que evitaba desde hacía tiempo. No lo hizo a propósito. Simplemente caminó sin pensar demasiado en el recorrido, hasta que se dio cuenta de dónde estaba. Se detuvo. El lugar no había cambiado tanto como esperaba. Las fachadas, los negocios, incluso el ruido del entorno, todo parecía mantenerse en una especie de continuidad silenciosa. Pero en ella, la sensación era distinta. Allí, algo había ocurrido. No necesitaba recordar cada detalle para saberlo.
Su cuerpo lo reconocía antes que su mente. Permaneció unos segundos mirando sin moverse, como si ese espacio le estuviera devolviendo algo que había decidido dejar atrás. Y entonces, casi sin querer, empezó a armar la escena. No como la había contado siempre, sino como empezaba a verla ahora. Los tiempos no coincidían del todo. Algunas reacciones no encajaban con lo que había sostenido durante años. Había pequeños momentos que, vistos desde otra perspectiva, cambiaban el sentido completo de lo que había pasado. Marta sintió una incomodidad más profunda, más difícil de ignorar. No era solo una duda. Era la posibilidad de que hubiera entendido mal algo importante. Siguió caminando, pero ya no con la misma seguridad. Cada paso parecía más lento, más cargado. Como si avanzar implicara aceptar que algo se estaba moviendo por dentro sin su permiso. Esa misma tarde, de regreso en la pensión, un comentario casual de uno de los huéspedes volvió a activar esa sensación. No tenía relación directa con su historia, pero la forma en que lo dijo, la intención detrás de sus palabras, le resultó demasiado familiar. Como si ya hubiera escuchado algo así antes. Como si hubiera estado en una situación similar, y hubiera reaccionado de una manera que ahora empezaba a cuestionar. Marta no respondió de inmediato. Se quedó unos segundos en silencio, sosteniendo esa sensación incómoda, intentando ubicarla. Pero no logró encontrar un punto exacto. Solo sabía que estaba ahí. Y que cada vez aparecía con más frecuencia. Esa noche, ya en su habitación, el recuerdo volvió con más claridad que nunca. No fue un flash rápido ni una imagen incompleta. Fue una secuencia más larga, más definida. No perfecta, pero suficiente. Y en esa reconstrucción, Marta empezó a notar algo que antes no había querido ver. No todo dependía de la otra persona. Había decisiones propias que había dejado fuera de la historia. Momentos en los que pudo haber hecho algo distinto, y no lo hizo. Esa idea se instaló con una fuerza que la obligó a detenerse. Durante años, había sostenido una versión en la que su papel quedaba justificado. No necesariamente cómodo, pero sí necesario. Esa interpretación le había permitido seguir adelante sin cuestionarse demasiado. Pero ahora, esa estructura comenzaba a ceder. Y lo hacía desde un lugar incómodo, la responsabilidad. Marta sintió una presión en el pecho que no desapareció con el paso de los minutos. No era algo físico exactamente, pero se manifestaba así. Como una tensión constante que no encontraba salida. Pensó en lo que significaría decir la verdad, no solo decirla en voz alta, sino asumir todo lo que vendría después. Las preguntas, las reacciones, las posibles consecuencias. El impacto que podría tener en alguien más. Y entonces pensó en lo contrario. En seguir como hasta ahora. En mantener el silencio. En sostener una versión que, aunque empezaba a tambalear, todavía podía mantenerse si decidía no mirar más allá. Pero esa opción ya no se sentía igual. Antes era una forma de proteger. Ahora empezaba a aparecer una forma de esconder. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambiaba todo. Marta cerró los ojos unos segundos, como si eso pudiera darle claridad. Pero lo único que encontró fue más incomodidad. Más preguntas sin respuesta. Y en medio de todo eso, apareció otra idea. Quizá no solo se había protegido a sí misma. Quizá, al hacerlo, había afectado directamente la vida de alguien más. Esa posibilidad abrió una grieta que no logró cerrar. Porque ya no se trataba solo de lo que ella había vivido, sino de lo que otros habían cargado como consecuencia de su decisión. El silencio, que durante años había sido su forma de sostener el equilibrio, empezaba a mostrar su peso real, y ese peso ya no era tan fácil de llevar. Esa noche, Marta no logró dormir bien. No por una preocupación puntual, sino por una sensación constante de estar al borde de algo que todavía no terminaba de definirse.
Como si todo lo que había mantenido en orden durante años estuviera empezando a desacomodarse desde adentro. Y por primera vez, no tenía claro si quería volver a acomodarlo, o dejar que finalmente se moviera. Marta no planeó el momento. No hubo una decisión clara de buscarlo ni una preparación previa que la hiciera sentirse lista. Simplemente ocurrió. Esa mañana, después de varios días en los que su rutina había perdido su forma habitual, salió de la pensión con la sensación de que ya no podía seguir postergándolo. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero quedarse quieta empezaba a sentirse peor que enfrentarlo. Caminó más de lo necesario, sin rumbo definido al inicio. Pero poco a poco, casi sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hacia un lugar que no había vuelto a pisar en años. No era un sitio especial para cualquiera, pero para ella cargaba algo que había preferido mantener a distancia. Al llegar, se detuvo unos segundos antes de entrar. El ambiente no era hostil, ni siquiera incómodo en apariencia. Era tranquilo, cotidiano. Pero en su interior, la tensión era evidente. Y entonces lo vio. No hubo sorpresa en el sentido más evidente. No fue un impacto brusco. Fue algo más silencioso, pero mucho más profundo. Como si, en el fondo, siempre hubiera sabido que ese momento iba a llegar. La persona que durante años había evitado estaba ahí. No como un recuerdo, no como una idea, sino frente a ella, real, tangible, imposible de ignorar. Marta sintió que el tiempo se detenía por un instante. No por lo que estaba viendo, sino por lo que empezaba a entender. Había pasado años construyendo una versión de lo ocurrido que le permitiera sostenerse. Había acomodado los hechos, las decisiones, incluso las emociones, de una forma que hiciera todo más soportable. No necesariamente más fácil, pero sí más ordenado. Pero ahora, frente a esa persona, algo no coincidía. No era su presencia lo que la descolocaba. Era la forma en que la estaba mirando. No había reproche evidente. No había distancia. Tampoco había la dureza que Marta había asumido durante tanto tiempo como parte de la consecuencia inevitable. Había algo distinto. Algo que no encajaba con la historia que ella había repetido durante años. Ese pequeño detalle fue suficiente para romper algo por dentro. Marta no dijo nada al inicio. Se quedó ahí, intentando sostener lo que sentía, observando, como si necesitara confirmar que no estaba interpretando mal otra vez. Y entonces lo entendió. No de golpe, pero con una claridad que no había tenido antes. La decisión que había tomado años atrás, no había sido interpretada de la misma manera por la otra persona. Lo que para ella había sido una forma de proteger, de evitar un daño mayor, de cumplir con una promesa, no había tenido el mismo significado desde el otro lado. Y en ese desajuste estaba todo. Marta sintió una mezcla difícil de ordenar. Culpa, sí. Pero también una especie de desconcierto más profundo. Porque si eso era cierto, entonces no solo había sostenido una versión incompleta, sino que había actuado durante años basándose en algo que no era del todo real. El silencio que había mantenido, la distancia que había elegido, incluso la forma en que había decidido seguir adelante, todo empezaba a verse distinto. Y lo más difícil no era aceptar que se había equivocado. Era entender que, al intentar evitar el daño, lo había prolongado. Esa comprensión no llegó como una idea tranquila. Llegó como una presión que no podía ignorar. Como una verdad que no se podía volver a guardar en el mismo lugar de antes. Por un momento, Marta pensó en retroceder. En sostener, aunque fuera un poco más, la versión que conocía. En seguir funcionando como siempre, sin mover nada. Pero ya no era posible. No después de lo que había visto. No después de lo que había entendido. Porque ahora la decisión ya no era solo sobre el pasado. Era sobre lo que iba a hacer a partir de ese momento.
Seguir en silencio ya no se sentía como una forma de proteger. Se sentía como una forma de sostener algo que ya no tenía sentido. Y en ese punto, la elección dejó de ser cómoda. Dejó de ser incluso opcional. Marta respiró hondo, como si ese gesto pudiera darle el tiempo que necesitaba para ordenar lo que venía, pero en el fondo sabía que no había más tiempo que ganar. La persona que había evitado durante años no era solo parte del problema. Era, de alguna forma, la única manera de avanzar. Y esa idea, tan inesperada como inevitable, cambió todo. Porque por primera vez, Marta entendía que no podía reconstruir nada desde el silencio. Y que la verdad, aunque llegara tarde, ya no podía seguir esperando. Marta no se fue. Durante años había construido su vida sobre la idea de sostener, de mantener todo en orden, de evitar que algo se desbordara. Irse habría sido, en otro momento, la forma más sencilla de no enfrentar lo que había descubierto. Pero esta vez no eligió lo fácil. Se quedó. No con seguridad, ni con una claridad absoluta de lo que venía después, sino con una decisión que pesaba más que cualquier rutina: dejar de esconderse detrás de la versión que había sostenido tanto tiempo. Los primeros días no trajeron alivio. Tampoco una sensación inmediata de haber hecho lo correcto. Al contrario, hubo incomodidad, silencios largos, momentos en los que todo parecía más frágil que antes. Decir lo que nunca había dicho no acomodó las cosas de inmediato. Las movió. Y eso, aunque necesario, dolía. Marta tuvo que aprender a sostener esa incomodidad sin volver a cerrarse. A aceptar que no todo se iba a resolver rápido, que algunas consecuencias no se podían evitar y que ciertas heridas no desaparecen solo porque uno decide enfrentarlas. Pero había algo distinto. Por primera vez en mucho tiempo, lo que estaba pasando no dependía de mantener una apariencia, ni de controlar cada detalle para que nada se desordenara. Era otra forma de estar. Más expuesta, sí, pero también más honesta. En medio de ese proceso, Marta empezó a ver con más claridad lo que antes no quería reconocer. No solo lo que había ocurrido, sino el impacto real de sus decisiones. No desde la culpa que paraliza, sino desde una comprensión más profunda de lo que significa hacerse cargo. Y eso cambió la forma en que miraba todo. Las personas que la rodeaban, la pensión, incluso su propia historia, ya no se veían igual. No porque hubieran cambiado por completo, sino porque ella dejó de mirarlas desde el lugar donde siempre se había protegido. Hubo pequeños gestos que marcaron esa diferencia. Momentos en los que eligió no callar, aunque fuera incómodo. Decisiones en las que dejó de sostener lo que ya no tenía sentido. Intentos torpes, a veces, de acercarse de una forma distinta, sin tener claro si iba a ser suficiente. No todo salió bien. Hubo respuestas que no fueron como esperaba. Reacciones que la hicieron dudar. Instantes en los que pensó que quizá habría sido más fácil seguir como antes. Pero ya no podía. Porque ahora sabía algo que no podía volver a ignorar. El silencio no había protegido como ella creía. Solo había postergado lo inevitable. Y enfrentarlo, aunque llegara tarde, tenía un valor distinto. Con el tiempo, Marta empezó a entender que reconstruir no significa volver al punto de inicio. Significa aceptar lo que ya no se puede cambiar, y decidir qué hacer con eso. No había una versión perfecta de cómo debían quedar las cosas. No había una forma de borrar lo ocurrido ni de ordenar todo como antes. Pero sí había una posibilidad. La de vivir desde un lugar más verdadero. Una noche, después de un día especialmente largo, Marta se quedó sentada en la cocina de la pensión, en silencio. No había ruido, ni tareas pendientes urgentes, ni nada que la obligara a levantarse de inmediato. Solo estaba ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía la necesidad de llenar ese espacio con algo. Pensó en todo lo que había pasado.
en lo que había evitado, en lo que había entendido tarde, en lo que todavía quedaba por procesar. Y aunque no todo estaba resuelto, algo dentro de ella ya no se sentía igual. No era paz completa. Pero tampoco era el peso constante de antes. Era otra cosa. Una especie de calma más honesta, que no venía de tener todo bajo control, sino de haber dejado de sostener lo que ya no era verdadero. Y en medio de ese silencio, Marta comprendió algo sencillo, pero profundo. Que no había estado sola, ni siquiera cuando eligió callar. Que incluso en sus decisiones más equivocadas, había habido una oportunidad esperando, no para evitar el error, sino para transformarlo. No supo explicarlo con palabras complicadas. Solo sintió que, de alguna manera, Cristo siempre había estado ahí, no empujándola, no obligándola, sino esperando a que dejara de huir para poder caminar con ella desde un lugar más verdadero. Y esa vez, por primera vez, Marta no sintió la necesidad de irse. Porque entendió que quedarse, también podía ser una forma de empezar de nuevo. A veces uno cree que el silencio ayuda, hasta que entiende lo que realmente estaba sosteniendo. Si esta historia te hizo pensar en algo propio, en una decisión, en alguien, me gustaría leerte. No hace falta decir mucho, a veces una sola frase ya dice todo. Y si sientes que este tipo de historias te acompañan, puedes quedarte por aquí. Hay otras que quizá también lleguen en el momento justo. Nos vemos en la siguiente.